Muy buenos días a todos. Quiero saludarlos con la paz de nuestro Señor Jesucristo y darle la bienvenida a cada uno de ustedes a la segunda parte de este culto de esta mañana, donde nos hemos reunido para adorar, para honrar a nuestro Dios. Esta mañana especial en la que queremos tener un culto especial, de celebración, de acción de gracias a nuestro Dios, para darle las gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por haber dado su vida en primer lugar por nosotros, para que nosotros podamos vivir en libertad hoy. Quiero invitarlos a que nos pongamos de pies y tengamos un momento de oración, por favor. Padre eterno, queremos darte el honor, la honra, la gloria en esta mañana por habernos cuidado, por habernos bendecido hasta aquí. Gracias te damos, Señor, por este momento que podemos compartir juntos en tu presencia. Gracias que podemos honrarte, loarte, Señor, como hemos cantado. Señor, tenemos tantos motivos para agradecerte. Señor, y en la lección en esta mañana hemos visto cómo podemos orar, una oración persistente, una oración que no se desanime, Señor. Ayúdanos a tener esa vida, de llevar esa vida de oración, Señor. A no desanimarnos, a seguir honrándote, adorándote a ti, Señor. Sea lo que sea que estemos pasando en nuestra vida. Te pido por cada una de las familias de aquí, de 5 de junio, de aquí que se reúnen en esta mañana. Bendícenos, acompáñanos tú, Señor. Te pedimos que tú estés presente y que inundes nuestra vida, nuestro corazón de tu presencia y de tu Santo Espíritu. Y por todo queremos darte a ti todo loor, toda honra y toda gloria. Gracias, Padre, por amarnos tanto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero leer un texto en esta mañana que nos servirá de introducción al mensaje. Y quiero leer el Salmo 126. El Salmo número 126. Y dice así: Cuando el Señor nos haga volver a Sión, nos parecerá estar soñando. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua rebosará de alabanzas. Entonces las naciones dirán: el Señor ha hecho grandes cosas por estos. Sí, el Señor hará grandes cosas por nosotros y eso nos llenará de alegría. Señor, haz que volvamos de nuestra cautividad y que corramos libres como los arroyos del desierto. Haz que los que siembran con lágrimas cosechen entre gritos de alegría. Que los que entre sollozos esparzan la semilla, vuelvan alegres trayendo sus gavillas. Hasta aquí la palabra en esta mañana. Y antes de que escuchemos el mensaje que Dios quiere darnos, quiero invitar una vez más al coro a pasar al frente y hacer una presentación más, por favor. Rescató
a todos aquellos que han estado ya a primera hora aquí en esta mañana o al comienzo de la lección y así también al comienzo del culto. Habrán visto que, o mayormente todos los domingos, pasan unos versículos, un cartel que dice bienvenida y unos versículos. ¿Cuántos de ustedes, los que ven esos versículos, los leen? ¿Algunitos? ¿Cuáles eran los versículos de hoy día? ¿Hay alguno de ustedes aquí, quizás de los niños, o de los adultos, o de los jóvenes, que puedan recordar los versículos que estaban pasando al principio del culto aquí? Y quiera Dios bendecirnos a través de estos versículos. Los voy a leer. Uno de los versículos que estaba aquí en la presentación esta mañana era del Salmo 103, donde dice: alaba, alma mía, al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. El siguiente versículo de Primera de Crónicas, capítulo 16, 34, muy similar, dice: alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Una vez más, alaben al Señor porque Él es bueno. Y el tercer versículo que teníamos esta mañana aquí de Colosenses 3, versículo 16, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y ese es mi deseo. Y fue mi oración en esta mañana que nosotros podamos venir hoy aquí, en especial en este día, a cantar himnos, a cantar salmos con gratitud de corazón. Y mi deseo esta mañana es que tú hayas venido aquí con gratitud de corazón por lo que Dios ha hecho, hace y hará en tu vida. Y la palabra de Dios, así como esos versículos que hemos leído, nos incentiva a honrar, a glorificar a nuestro Dios, a no olvidarnos de nuestro Dios, de todo lo que Él ha hecho. Y en nuestro tiempo que tenemos la palabra de Dios, donde nos dice todo lo que Dios hizo por nosotros, todo lo que Dios hace, parece que las personas se olvidan mucho más fácil, porque lo tienen escrito, creo yo. En la antigüedad, antes de que existiera o antes de que las personas inventaran el papel y la tinta para escribir, Dios comandó a su pueblo a contar. Cuenten a sus hijos, díganles todo lo que yo he hecho. Y así pasaba de generación en generación las grandes obras que Dios había hecho por su pueblo. Y no se olvidaban, al menos quizás no tan fácil como nos olvidamos nosotros de lo que Dios hace por nosotros. La palabra de Dios nos incentiva a reflexionar acerca de todos aquellos motivos por los que podemos decirle gracias a nuestro Dios. ¿Y quién de ustedes aquí se ha levantado esta mañana y se ha tomado un tiempo para orar y para agradecer a Dios y ha enumerado varias cosas? ¿Podrían decirme más o menos qué cantidad de cosas agradecieron a Dios por en esta mañana? ¿15 aproximadamente? No quiero decir con esto que todas las veces que oramos tenemos que contar a veces cuántas cosas tenemos para agradecer a Dios.
Pero si prestamos un poquito de atención y empezamos a enumerar en nuestra mente todas las cosas que tenemos para agradecer a Dios, la lista se vuelve interminable. Porque tenemos muchísimo para agradecer a Dios. En primer lugar, cuando nos levantamos en la mañana, si nos despertamos, ya es un motivo para darle gracias a Dios por un día más de vida. Si nos levantamos con salud, tenemos otro motivo para agradecer a Dios. Si nos levantamos y hemos podido tener un techo que nos proteja y unas paredes que nos protejan del frío de la noche, otro motivo para agradecer a Dios. Si tenemos algo con qué vestirnos, otro motivo. Si tenemos algo para desayunar, algo para comer, es otro motivo para agradecer a Dios. Y así podemos seguir la lista. Y esta lista se vuelve interminable. La palabra de Dios nos muestra también cómo Dios desde el principio de la creación, su único deseo es hacernos bien. Y muchos dirán, ¿será cierto eso? ¿Será cierto que Dios solamente quiere hacernos bien? ¿Por qué entonces tengo que sufrir tanto en la vida? ¿Por qué no me puede ir bien en mi trabajo? Ejemplos. ¿Por qué no puedo tener más suerte en la vida? Si realmente Dios quiere nuestro bienestar. Nosotros escuchamos esta mañana en la lección cuáles son las respuestas que Dios da a nuestras oraciones. Dios a veces dice no. ¿Pero por qué? Porque Dios, no, hoy no quiero bendecirlo, hoy que se joda. ¿Es así el Dios al que servimos? No. Dios nos dice no a nuestras oraciones porque sabe que es lo mejor para nosotros. Al igual que el autor de la lección, el escritor de la lección, contó en esta lección que él oró por un helicóptero e incluso le dio instrucciones a Dios de dónde debería dejar el helicóptero. ¿Y qué pasó? Cuando se levantó la mañana siguiente, ¿estaba el helicóptero allí? ¿Por qué creen que Dios no le dio un helicóptero? ¿Podía Dios darle un helicóptero o no? Sí, Dios podía. Dios tiene el poder para hacer de todo. Y Dios incluso podía darle un helicóptero. Pero ¿por qué creen que Dios no le dio un helicóptero? Pues era apenas un niño. ¿Cómo podría un niño volar un helicóptero? Eso es lo que a mí se me ocurre. Dios tiene muchos otros motivos de por qué Él a veces nos dice no. Pero somos agradecidos a Dios. Esa es la pregunta importante de hoy. ¿Agradecemos a Dios suficiente por todo lo que Él nos da? En el texto que nosotros hemos leído y también en el último coro que hemos presentado, hemos usado las palabras grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Y ese es el título, o algo similar es el título que le puse al mensaje en esta mañana. El Señor ha hecho grandes cosas por mí. Y quiero preguntarte en esta mañana, ¿es esto una realidad en tu vida? ¿O estás consciente de esto, de que Dios hizo grandes cosas por ti? Mi deseo y oración es que así lo sea. El pueblo de Israel
para todos aquellos que conocen un poquito la historia del pueblo de Israel que nos relata la palabra de Dios, por haber sido desobediente al mandato de Dios, fueron llevados a Babilonia como cautivos. ¿Alguien de ustedes se puede imaginar o alguien de ustedes fue alguna vez llevado cautivo? Yo creo que no, porque de todos los años que recuerdo de vida, hemos vivido en un país libre. No hemos vivido en guerra. No ha venido otro país a hacernos la guerra y a llevarnos todos cautivos o presos a otro país. Ni siquiera sabría si alguno de ustedes, ¿cómo decirlo?, tuvo la oportunidad de caer preso algún día. Espero que no, pero tampoco es algo que yo lo he experimentado, entonces no sé realmente lo que es ser llevado cautivo, pero me imagino que no es una de las cosas más lindas que a un hombre le puede pasar. Ser llevado cautivo a un país desconocido, muchas veces los llevaban como esclavos, los utilizaban como esclavos, y así también esto tuvo que experimentar el pueblo de Israel. Fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Ha olvidado Dios a su pueblo en Babilonia? No. Dios no lo ha olvidado. Después de un tiempo que Dios había establecido, Él le hizo volver a su pueblo, a su tierra, a su país. Y exactamente este cántico que nosotros leemos en el Salmo 126 es un cántico que habla acerca de eso, de ese momento en el que el pueblo volvía de la cautividad a la libertad. De estar presos, volvían a estar libres. Y así como ellos entonaron esto en este cántico, estas palabras, el Señor ha hecho grandes cosas. Y en el versículo 3, sí, el Señor hará grandes cosas por nosotros y eso nos llenará de alegría. Pues en nuestra vida espiritual, en nuestra vida como cristianos, nosotros pasamos por un proceso similar a lo que el pueblo de Israel pasó en la antigüedad. Hemos sido cautivos por el pecado, hemos estado presos, atados, encadenados bajo las cadenas del pecado, de la maldad, cometiendo cosas que desagradan a Dios. Pero Dios no nos ha olvidado, Él nos ha librado, Él nos ha hecho libres. Y nosotros podemos exclamar en esta mañana, y mi deseo y oración es que cada uno de ustedes también puedan exclamar con estas palabras: el Señor ha hecho grandes cosas por mí. Él me ha dado la libertad. Pero no es solamente esto. El Señor provee diariamente para nosotros. Aquí adelante tenemos, ¿qué porcentaje podríamos decir es esto lo que vemos aquí con lo que Dios nos provee o proveyó por nosotros ya en el transcurso de nuestra vida? ¿1%? ¿0,00003%? Todo lo que hemos tenido, todo lo que Dios nos ha dado, Él se preocupa por nosotros. La palabra de Dios nos dice, si Él a los pájaros alimenta, ¿cuánto más hará por ustedes? No solo eso, sino que leemos en Mateo capítulo 5, Mateos capítulo 5,
Versículos 44 y 45 dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos. Y aquí viene lo importante, y dice, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios provee, Dios da su bendición, incluso sobre aquellas personas que no lo temen, incluso sobre aquellas personas que no aman a Dios. En Lucas 6:35 dice, porque Él es benigno con los ingratos y con los malvados. Dios sigue siendo benigno. Él provee incluso para aquellos que no le sirven. Nos hemos puesto a pensar cómo sería nuestra vida, ya sea que sirvamos a Dios o que no lo estemos haciendo. Pero reflexionemos esto. ¿Qué sería si Dios haría con nosotros como las personas hacen unas con otras? Se pusieron a pensar qué sería de nuestra vida si Dios actuaría con nosotros de la manera que las personas actúan unas con otras. Y nosotros tenemos un ejemplo muy claro en la vida de David. El domingo pasado hemos leído acerca del Salmo donde él pide perdón y arrepentimiento por el pecado que había cometido. Y justamente antes, cuando el profeta vino a David y le comentó, tú eres el que ha pecado ante los ojos de Dios, le dio 3 opciones para elegir cuál de los castigos él debía elegir. Uno era 7 años de hambre, 3 meses ser perseguido por el enemigo, ser derrotado por el enemigo por 3 meses y 3 días de pestilencia. ¿Alguien de ustedes recuerda qué es lo que David eligió como pecado? Y si no me equivoco, esto era por el pecado de haber contado al pueblo cuando él no debía hacerlo. Pero ¿cuál de estas 3 opciones eligió David para ser castigado? La pestilencia. 3 días de pestilencia. Esto eligió David. ¿Pero por qué eligió esto? Mucho pueblo murió. Muchas personas del pueblo murieron. Pero David eligió esto y dijo que yo prefiero caer en las manos del Señor que en las manos de mi enemigo. ¿Por qué? Porque Dios es aún misericordioso. David temía de caer en las manos del enemigo porque él sabía que ellos no tendrían misericordia de él. Y por eso no eligió los 3 meses de persecución del enemigo. Él eligió caer en las manos, ser castigado por Dios antes que los hombres, porque la misericordia de Dios es grande, dijo David. David conocía a este Dios bondadoso, a este Dios misericordioso, a este Dios que grandes cosas había hecho por él, grandes cosas había hecho por su pueblo.
¿Sentimos nosotros que Dios tiene su mano sobre nosotros? ¿Tenemos presente que Dios es el que provee por nosotros? ¿O lo que estoy diciendo aquí no tiene sentido para nosotros, para alguien de ustedes? ¿Reconocemos nosotros que es Dios el que hace grandes cosas por y para nosotros? Uno u otro pensará, pero todo lo que tengo lo tengo gracias al esfuerzo de mi trabajo, al sudor de mi frente por estar trabajando día a día. Y es cierto, muchos de nosotros nos hemos esforzado para tener lo que tenemos, para podernos comprar lo que nos pudimos comprar hasta aquí. ¿Y dónde entonces queda Dios? ¿Cómo podemos ver entonces que es Dios el que provee para nosotros? Pues te has puesto a pensar quién es el que te da las fuerzas para trabajar cada día. ¿Te has puesto a pensar quién te da la vida para que puedas trabajar, la salud, el bienestar, la capacidad de pensar y de poder hacer un trabajo, o la idea de poder crear, producir un negocio? Déjame decirte en esta mañana, todo eso proviene de Dios, de nuestro Creador. Y nos damos cuenta porque tenemos aún más de lo que merecemos. Dios nos bendice de tal manera que tenemos mucho más de lo que realmente nos merecemos por el esfuerzo que hemos hecho. Pablo dijo en Filipenses 4:13, ¿quién conoce este versículo? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Conocemos eso nosotros? O mejor aún lo que en 1 Corintios 15, lo que él escribe allí, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Primera de Corintios 15, versículo 10, dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pablo menciona, he trabajado más que todos ellos, me he esforzado mucho más, pero no he sido yo. Ha sido la gracia de Dios conmigo. ¿Podemos nosotros reconocer eso en nuestra vida? ¿Cuán a menudo reflexionamos acerca de todo lo que Dios ha hecho y hace en nuestra vida? Personalmente, para mí es motivo de gran alegría recordar, a veces conversando con mi esposa o con amigos, recordamos y contamos las experiencias y cómo Dios nos condujo. Y cada vez que lo volvemos a mencionar, volvemos a recordar cuán maravilloso fue Dios con nuestras vidas, cómo Él nos ha guiado. Cómo Él ha guiado nuestra vida en el transcurso de los años y cuánto Él nos ha bendecido. Grandes cosas ha hecho Dios por nosotros. Otra pregunta importante que nos deberíamos hacer es, ¿estamos conformes con lo que Dios hizo y hace por nosotros?
¿Estamos conformes con lo que Dios nos ha dado? ¿Con lo que Él provee para nosotros? ¿O estamos muy inconformes y quizás enojados con Dios porque no puedo tener el iPhone 14 Plus? ¿Estamos conformes con lo que Dios nos da? Y en líneas generales, como humanos, somos disconformes. Nunca nos conformamos. Y déjenme utilizar nuevamente el ejemplo del celular, del teléfono. Cuando logramos comprarnos uno nuevo, ¡qué buen teléfono! Tengo el mejor de todos. Viene nuestro amigo y se compró el que salió 2 días más tarde que el nuestro. 2 días después que el nuestro y ya se volvió viejo el mío. Y ya estamos disconformes con el nuestro. No es así como suele ser el hombre. La palabra de Dios nos incentiva a ser personas agradecidas con lo que tenemos, por lo que tenemos. En Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18. Dice, den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias a Dios cuando les va bien, cuando tienen lo que quieren. Cuando les va bien con su familia, cuando les va bien en su trabajo, allí den gracias a Dios. ¿Es así? ¿Es eso lo que significa este versículo? Den gracias en todo. Sí, incluso en esos momentos donde no nos va tan bien, donde no sentimos realmente el ánimo para agradecer. Y yo creo que es importante que justamente allí debemos agradecer a Dios. Den gracias a Dios en todo, exactamente o justamente en estos momentos. Sea lo que sea que estemos atravesando. Hebreos 13. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Vivan sin ambicionar el dinero, más bien confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré. Confórmense con lo que ahora tienen. Esto no quiere decir que debemos sentarnos en la casa y decir, ya tengo suficiente, ya no necesito trabajar. Tengo comida para hoy, para mañana y quizás para pasado mañana, y ahí volveré al trabajo. La palabra de Dios nos incentiva a conformarnos con lo que tenemos, pero no nos llama a ser vagos, a ser flojos. Quiero que quede claro, que no me malinterpreten. Conformarnos con lo que tenemos es justamente esto, no ambicionar, no ser codiciosos, no estar, ¿cómo se dice esta palabra? ¿Se me fue? No estar mirando lo que el otro tiene y desearlo solo porque el otro lo tiene. Conformarnos con lo que tenemos y ser agradecidos. Ser agradecidos es como una medicina que refresca nuestro ser, nuestra alma.
La ingratitud trae descontento. Y se habrán dado cuenta, los días que han dejado de agradecer, cómo viene el descontento, el desánimo. El descontento trae las murmuraciones y así sigue en decadencia. Empezamos a murmurar, a enojarnos, a reclamar. Pero el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros. El Señor nos ha bendecido con material, pues puedo ver que todos los que estamos aquí estamos vestidos. Es una gran bendición de Dios. Que podamos tener este lugar, que podamos reunirnos aquí, que podamos estar saludables, que podemos sonreír, que podemos respirar. Pero ¿cómo es en el ámbito espiritual? Y quiero preguntarte sinceramente, ¿cómo es en el ámbito espiritual en tu vida personal? Y quiero que no observes, no pienses en la persona que está sentado al lado tuyo, solo piensa en tu vida espiritual, en tu corazón. ¿Puedes esta mañana decir, el Señor hizo grandes cosas en mi vida espiritual? En mi ser, en mi interior. Y hay una gran diferencia en que nosotros sepamos lo que Dios hizo por la humanidad en general, que Él dio su vida por todas aquellas personas que existen en el mundo. Si sabemos y conocemos eso, está muy bien. Pero lo importante es, y la pregunta va dirigida a que si nosotros lo experimentamos en nuestra vida personal, no solamente lo conocemos, que es algo que Dios ha hecho por la humanidad, por las personas, sino que Dios lo haya hecho en nosotros, que nosotros hayamos experimentado esa transformación en nuestro interior. Que nosotros podamos realmente decir con toda libertad, Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Dios ha transformado mi vida. Dios me ha dado paz. Dios, su voluntad es ayudar a todos. Él quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. En Primera de Timoteo, capítulo 2, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 4 al 6, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Déjenme leer el versículo 3 también. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y aquí habla Dios nuestro Salvador, y ahí sigue el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Él es el único mediador. Porque hay un solo Dios, ya leí el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él quiere que todos sean salvos y Él se dio a sí mismo en rescate. Él pagó el precio de nuestro castigo para que nosotros podamos tener libertad. Ha el Señor obrado grandes cosas en tu ser, en tu alma. Para que podamos decir, como el salmista en el Salmo 126 en nuestro texto, el Señor
Aquí dice hará grandes cosas. El Señor hizo grandes cosas y eso nos llena de alegría. Cuando nosotros experimentamos esa libertad de las prisiones del pecado a la libertad de la vida que Dios nos ha llamado, de la vida eterna, realmente vamos a sentir que eso nos llena de alegría, nos va a llenar de gozo. El Señor ha hecho grandes cosas por mí. Déjenme notar un punto más, y que es que cuando Dios obra esto en la vida de una persona, eso puede ver. Eso es un testimonio al mundo. Se puede notar cuando Dios obra grandes cosas en la vida de una persona. Y la pregunta que quiero hacer ahora es, ¿pueden las personas ver que Dios ha hecho algo grande en nuestra vida? ¿Pueden las personas notar ese cambio en nuestro interior, en nuestra vida espiritual? Quiera Dios ayudarnos, quiera Dios bendecirnos a que nosotros hayamos podido experimentar esa transformación, ese gran acto de amor en nuestra vida personal. Que podamos en esta mañana y el resto de nuestra vida decir y testificar, el Señor ha hecho grandes cosas por mí. Que sea esta palabra una palabra que nos motive a seguir reflexionando sobre todas las bendiciones que Dios nos ha dado, con las que Dios nos ha bendecido, y que no dejemos de agradecer a Dios, como leemos allí, en todo dad gracias,